Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Profes, bienvenidos al episodio número 2 de nuestra podcast para maestros y vamos a hablar de un tema duro, difícil y que nos va a tocar a todos y ha sido el tema de la guerra y cómo la guerra afecta a la educación. Eh, por ejemplo, cada mañana una maestra en Gaza escribirá en el pizarrón, hoy estamos seguros, pero ella no sabría si era cierto. Así es, Carolina, y pues en nuestra experiencia en Colombia, muchos maestros y maestras tenían que esquivar las balas y ocultarse para poder cumplir su servicio de enseñar a niños y niñas en zonas y en situaciones de conflicto. Exacto, y hoy queremos hablar de esas voces, maestros que han enfrentado lo inimaginable, educar mientras las bombas caen y vuelan las balas. Hoy en Para Maestros compartimos con ustedes historias de valor, de resistencia, de esperanza desde las zonas de dos zonas de conflicto separadas, Colombia y Palestina. Así es, y estas historias nos recuerdan que cuando hablamos de estos trabajadores de primera línea en el que se encuentran los maestros y maestras, eh, a menudo pues olvidamos quiénes son y qué es lo que hacen y cómo tratan de mantener una normalidad en medio del caos. Así que maestros, los invitamos a que se queden a escuchar todas esas historias de maestros que transformaron el miedo en esperanza, que trataron de mantener a salvo a una generación de estudiantes rurales y cómo los educadores palestinos convirtieron los escombros en un lugar de aprendizaje. Durante 6 décadas, el conflicto colombiano entre el gobierno, los grupos de guerrilla, los paramilitares, los carteles de droga, en fin, en Colombia hemos tenido una guerra grandísima. Convirtió las zonas rurales, los campos, en campos de batalla. Nuestros campesinos, las zonas rurales eran campos de batalla. Estas zonas en disputa en la mitad de la disputa estuvieron las escuelas que se convirtieron en muchos casos en objetivos. Y los maestros fueron amenazados, siempre han sido amenazados por un bando o por el otro. Algunos acusados de adoctrinar a los niños y otros de colaborar con el enemigo. Eso era el día a día de los maestros rurales en Colombia. Así es, y durante muchísimos años, pero especialmente durante las décadas del 80 y el 90, los combates entre los diferentes actores armados, guerrilla, paramilitares, narcotráfico y el propio Estado, eh, en zonas rurales y en zonas de conflicto, pues tuvieron a las escuelas como parte de esa confrontación armada. Es decir, ellos estaban en el centro. Muchas veces las escuelas y colegios, las instalaciones fueron ocupadas y los maestros, los estudiantes, las familias de los estudiantes fueron desplazadas, y lo cual generó enormes consecuencias para su salud mental, enormes consecuencias y pérdidas en miembros de sus familias. Es decir, la escuela no era un lugar seguro como eh, Siempre se ha debería. querido, como siempre se ha querido, es cierto. En la ruralidad también hubo algunos conflictos, pero en la ruralidad, en la urbanidad, perdón, cuando está en las zonas urbanas hubo conflicto, pero era un miedo diferente, ¿no? Yo recuerdo tener miedo de salir a la calle y ver una bomba o que ese carro estuviera ahí y fuera una bomba. Yo recuerdo tener esos miedos. Sin embargo, en la escuela, pues no se hablaba del tema. Yo recuerdo mucho que estábamos en la escuela, pero no hablábamos del tema. Sabíamos que estábamos en una guerra, pero no sabíamos qué estaba pasando. Algo que me parece interesante y que debería discutirse. Luego, en otras escuelas sí se habló del tema. Entonces, es muy interesante. Ya como adulta y siendo maestra, se empieza a tocar más el tema. Pero hay una historia muy bonita y profundamente eh, emocionante y emocional y valiente de una maestra, no, perdón, no era la maestra, era la directora de una escuela en Ituango, un municipio de Antioquia, donde ella tuvo que expulsar a un grupo armado que se había ocupado las instalaciones de la escuela. O sea, imagínate el valor y la valentía de esa mujer de entrarse y decirle a un grupo armado
que se fueran de la escuela, que los niños tenían que estudiar. Así es, Carolina, y fue muy interesante ver cómo mm, eh, esta profesora, esta maestra, directora de escuela, se enfrentó a un frente paramilitar en Mituango. Wow, ¿Qué fue lo que hizo? Pues ella despidió a sus niños un día, los niños se fueron para su casa y en la noche llegaron los paramilitares a ocupar ese espacio y a acampar ahí. Entonces, cuando a ella le avisaron como directora de escuela que el colegio estaba ocupado, que las instalaciones estaban ocupadas por un grupo armado, ella madrugó, se fue en la mañana y enfrentó al comandante. Y el comandante le decía, no, es que estamos en una guerra, esta es una posición importante para el enfrentamiento y entonces no nos podemos retirar de acá. Y la maestra, con muchísimo carácter, enfrentándose de tú a tú con el comandante paramilitar, le exigió que se tenía que ir, porque los niños no estaban en medio del conflicto y logró persuadir al comandante paramilitar y a la tropa que estaba ahí de que salieran del lugar y que los niños pudieran ir. Ella cuenta que fue bastante difícil porque los paramilitares quedaron muy cerca, la escuela quedó minada, pusieron minas alrededor, entonces tuvieron que llamar al ejército para poder desminar el lugar y desalojar a los paramilitares y poder que los niños regresaran a sus a su clases. escuela. Es Increíble una situación muy, muy compleja, pero desafortunadamente común en Colombia. y muy valiente, muy valiente. Y ella, bueno, ella es una de las tantos maestros que se quedaron, que trataron de que siguieron enseñando como fuera a estos estudiantes, porque pues más que enseñar era darles un espacio seguro, más que enseñar es decirles no los vamos a dejar solos. Y eso es muy valioso. No, También y tiene, además de eso, pues insistir en que las escuelas son espacios neutrales, son espacios de paz, que no tienen que ser ocupados por grupos armados y que, digamos, son unos mínimos éticos que tenemos como humanidad y es respetar las siguientes generaciones. Desde luego, pues en medio de la guerra, a pesar de que existen leyes internacionales, sobre la guerra, es en un verdadero conflicto armado, cuando se está ahí en el terreno, pues desafortunadamente estas reglas no se cumplen, entre esas que hospitales, colegios, iglesias, no sean centros de tocados. salud, etcétera, pues no deben ser tocados No. por el conflicto. Pero en este caso, pues la maestra sí logró hacerlo. Pero hay Otro caso que tú me otro caso contaste. bien interesante, sí, que es el de la Sí, profesora Luz Nelis Camacho en el ok, departamento de Bolívar. El departamento de Bolívar es un departamento de la costa atlántica colombiana que ha sufrido eh, las inmensamente. consecuencias de la guerra de una manera muy fuerte. Y es uno de los departamentos que ha sufrido mayor desplazamiento forzado. De hecho, es una de las regiones con mayor desplazamiento del mundo. Pero la maestra Luz Nelis, pues precisamente con un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, en el que prácticamente se desplazó todo el pueblo en el que ella habitaba, logró, cuando se fue todo el mundo, no quedó nadie, hay unas personas que siempre se quedan porque se niegan a irse, unas poquitas, entre ellos 5 niños que estaban allí, y ella decide, en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de la confrontación, decide reconstruir la escuela que había quedado destruida en una toma guerrillera. Y la reconstruye con unos plásticos, con una carpa, y los paramilitares que todavía estaban ahí, como patrullando en ese pueblo, pues se acostumbraron a verla y ella sencillamente armó su aula de clase con unos plásticos y le empezó a dar clase a esos 5 niños, lo cual es un ejemplo y es una inspiración de cómo precisamente la educación puede ser también una herramienta de paz. Definitivamente, increíble, increíble. Los educadores en Colombia y la mayoría que han enfrentado amenazas, se han enfrentado a grupos armados, las escuelas a veces se convertían en objetivos y áreas de conflicto. Y a pesar de todos estos riesgos, muchos maestros permanecieron comprometidos con su misión, viendo la educación como una herramienta poderosa para la transformación social. Ellos creen
firmemente y creemos muchos que, firmemente que la educación es como la única salida, como que tenemos que transformar esa sociedad a través de la educación. Y eso es admirable, lo que las dos maestras hicieron, que somos, en este caso son dos, pero no son las únicas y es importante, Sí, claro, hay eh, muchas. es importante mencionarlo. Muchos maestros se ven enfrentados a situaciones así en Colombia, aún todavía se ven enfrentados a situaciones así en Colombia debido a la situación de violencia que tiene el país. Sí, la cuestión es que muchos maestros colombianos han asumido el doble papel de enseñar y al mismo tiempo de fomentar la paz. Es decir, en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto, han logrado adecuar sus currículos, sus prácticas pedagógicas a que sean también prácticas de paz, precisamente en áreas afectadas por el conflicto. Hay muchísimos maestros rurales que han desarrollado estas iniciativas educativas, promoviendo el diálogo comunitario, promoviendo el diálogo entre los mismos actores armados, promoviendo el diálogo y la reconciliación entre la misma comunidad, generando pensamiento crítico, pues que es en últimas la función que debe tener La la educación. educación. Y maestro, si tú eres un maestro rural que has enfrentado a esta situación, te queremos escuchar. Por favor, contáctanos en las redes, queremos contar tu historia. Nosotros tenemos algunas historias que hemos recopilado, pero no tenemos todas las historias. Y si tienen una historia que contarnos, estaremos muy felices de escucharlos. Y nuestra audiencia también. Bueno, y también pasa que en el 2016 el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firman un acuerdo de paz que se está implementando todavía en el país. Ha tomado mucho tiempo. Esta implementación nos llevó a este firma nos llevó a la implementación de una comisión de la verdad que buscó las causas del conflicto y reconoció a las víctimas, incluyendo a los maestros que enfrentaron los horrores de la guerra. Todo esto está documentado y disponible para la persona que quiera leerlo en la página de la Comisión de la Verdad. Les vamos a poner link en la descripción. Ujú. Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el informe final de la Comisión de la Verdad. Allí están descritos pues situaciones muy crudas, muy reales, pero también muy valientes de construcción de paz, de reconciliación, que vale la pena tenerlo en cuenta para reconstruir la memoria. De hecho, creo que vi a una persona en Instagram que nos pone como, ¿dónde vas a encontrar esta información de esto y eso? O sea, nos dice, si es para los maestros, váyase a tal sitio, si es para hablar de tal de ciudad, tal pueblo, etcétera. Y ahí está todo, porque la Comisión de la Verdad tomó su tiempo, pero hizo un gran trabajo en tratar, de contarnos el por qué nos matábamos, por qué. Ujú. Y ahí está la verdad y hay muchas verdades que todavía no están todavía definidas, todavía estamos en esa búsqueda, pero la verdad definitivamente hace que entendamos las causas de esta violencia tan fuerte que vivió el país por tantos años. Fue increíble. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora, profes? Bueno, Palestina. Ustedes saben que hay un conflicto muy importante, muy grande en Palestina y en Gaza y nos vamos a entrar en una situación crítica. El estado de la educación en Gaza, pues ustedes ya se lo imaginarán. El reciente conflicto ha sido devastador. Encontramos un artículo en una revista que se llama SciDev.net con una perspectiva de un periodista que ha estado en el terreno y encontramos también el informe de la Universidad de Cambridge, que nos pinta un panorama bastante triste y los desafíos que enfrentan los estudiantes y los maestros por igual en la Franja de Gaza y en Palestina. Vamos a contar algunas de lo que nos dice el artículo y que nos dice el informe. Sí, así es, Carolina. Ashraf Tahil, espero pronunciarlo bien. Es un periodista y también un maestro de inglés que se ha dedicado a describir cuál es la situación de los niños y las niñas en Gaza y pues obviamente toca el tema de la educación. Y ha mostrado de una manera también muy cruda, muy fuerte, cómo el conflicto, cómo el genocidio de Israel sobre Gaza, pues ha destruido prácticamente cualquier posibilidad de infraestructura educativa y de educación como tal. Es muy fuerte y desafortunadamente pues la situación impide que conozcamos más en profundidad qué es lo que está pasando en Gaza.
pero lo que nos cuenta el artículo y lo que nos cuenta este investigador es que prácticamente pues la educación desapareció por completo en Gaza. Las cifras nos dicen en el informe de la ONU que son desgarradoras. Y esto fue al momento de grabar esto y digamos unos días antes. Esto pasa, todos los días van a haber nuevos números porque la situación no mejora. El informe de la ONU establece que la guerra, que ya lleva, vamos para un año, año y medio, más o menos, o Sí, vamos para un año y mm, medio. Ha sido un colapso así total, dice el informe. Estamos hablando que todas las instalaciones se han perdido, las instalaciones donde se educaban los estudiantes, niños, se perdió la pérdida trágica de recursos humanos, incluyendo a 400 maestros perdidos en el conflicto. 400 maestros a quienes se perdieron sus nombres, no sabemos quiénes son, y pues es bueno darles luz y decir que ahí están esos maestros que han muerto en conflicto y esta situación que vive, que es devastadora en la Franja de Gaza y en Palestina. Sí, precisamente este periodista, el que hablábamos, Cahill, señala que esta situación de guerra ha generado un inmenso trauma psicológico. Eh, pues imagínense ustedes lo que es perder familiares, la pérdida de extremidades, las mutilaciones, el desplazamiento y el miedo constante al bombardeo, pues hace que sea una cotidianidad bastante terrorífica. Eh, es decir, no es exagerado eh, suponer que los niños, la nueva generación de Gaza, pues está creciendo con un trauma terrible que va a ser muy difícil o que va a tomar muchísimo tiempo de resolver. Ujú. Y el daño físico en las escuelas es inmenso. Según el informe más reciente, el 90% de las escuelas han sido dañadas de alguna manera. Cahill describe que la realidad, en la actualidad los maestros, los que pueden, usan tiendas escolares o, bueno, ellos no tienen nada y carecen de todo, necesidades básicas, ambiente, aprendizaje. O sea, esto en Gaza no se puede dar, porque no se puede. No pueden ir a la escuela si habrá uno que otra persona tratando de contener lo que queda. Entonces es devastador lo que está pasando en Gaza y lo que están sufriendo tanto los niños como los maestros en esta zona. Sí, y es que una cuestión que ocurre con la guerra es que obviamente se pierde todo el tejido social, todo el conjunto de la sociedad se rompe. Ujú, Y entonces, algo que por ejemplo nosotros hemos vivido aquí en Colombia, y es que el conflicto llega también a la escuela y ujú, eso se convierte en conflicto escolar, es decir, la guerra genera pobreza, la guerra genera desigualdad, la guerra genera diferencias entre personas que se convierten en violentas y termina eso implosionando en la escuela. Y eso genera problemas en la convivencia escolar como tal. Cahill señala lo mismo de cómo pues la situación terrible, el drama humanitario de genocidio que está ocurriendo en Gaza, pues termina afectando el mismo tejido social, es decir, las relaciones entre las personas del mismo pueblo, ujú. de la misma comunidad, lo cual es también devastador porque es muy difícil mantener identidad, es muy difícil mantener memoria, es muy difícil mantener comunidad. Y en el caso pues de la educación, pues que prácticamente desaparece por Inexistente. completo, entonces no hay cómo repararlo pues en las nuevas generaciones. Exacto. Bueno, continuando con el informe, la profesora Pauline Rose de la Universidad de Cambridge, una de las autoras del informe, destaca la naturaleza sin precedentes del impacto del conflicto en la educación. Estima que los niños de Gaza que ya han sufrido al menos, por lo menos 2 años de pérdida educativa, potencialmente extendiéndose a 5 años de pérdida educativa, porque es que no pueden ir a la escuela, entonces han perdido todo. Si estaban empezando a leer, pues ya no están empezando a leer, no pueden, tienen que sobrevivir. Entonces se están perdiendo todo este conocimiento que se podría o hubiera dado en las escuelas, que ya no se va a dar, pues gracias al conflicto. Sí, y esto pues es un recordatorio de la situación tan devastadora que puede generar la guerra y sobre todo pues que nos obliga a pensar como humanidad, como docentes, ¿sí? Como maestros, qué es lo que podemos hacer después en el posconflicto, qué podemos hacer para recuperar ese tejido social, para recuperar la humanidad, la dignidad. Entonces también es una reflexión para pensar cómo en el futuro podemos reconstruir
eh, comunidades y sociedades que han estado bajo el conflicto y la guerra. Sí, especialmente cuando la has vivido, ¿no? El que no la ha vivido tal vez no entiende mucho, pero el que ha vivido en miedo, a que está asustado, que tiene miedo de moverse de un lado a otro porque está en un conflicto o en una zona de conflicto, entiende un poco más lo que se siente y bueno, entiende que esto no es una manera de vivir, esto no ni debería pasar. La guerra no nos ayuda ni no nos da nada. Y cuando hablamos de los trabajadores en la primera línea en zonas de conflicto, los maestros casi nunca están en la lista. No los mencionamos, ¿right? Estamos a que los médicos, que, bueno, básicamente los médicos y de pronto bomberos, personas de ayuda, policías, algunas personas que están en el conflicto, pero los maestros no los mencionamos. Y los maestros están ahí, están tratando de contener esta sociedad, están tratando de sostener lo poco que queda en un conflicto, que no queda mucho. Los maestros eh, no nos dan, a los maestros no nos dan cobertura mediática, ¿no? No estamos en la escena diciendo, no somos personal militar ni médico, pero estamos ahí. Y la mayoría de maestros están ahí tratando de proteger lo poco que queda, tratando de sostener lo que queda en una situación de conflicto. Y la idea de este podcast es darles esa luz, es decir, los maestros también somos o estamos ahí en zonas de conflicto o hemos estado en zonas de conflicto y son personas importantes a las que pocas veces se menciona y a las que pocas veces se les da ayuda psicológica y humanitaria. Y claro que también la necesitamos. Por ejemplo, en el periodo de pandemia, en el periodo en el Ujú. que estuvimos confinados cada quien en sus casas y que hubo la necesidad de regresar, pues los primeros servicios y que fue necesario que se reactivaran fue la educación. Y precisamente, pues muchos maestros en ese proceso fallecieron porque era necesario que volviéramos a retomar todo el proceso educativo en la sociedad y no se tuvo muy en cuenta precisamente esas muertes. Y en el caso de la guerra, pues según la Coalición Global para la Protección de la Educación, más de 12.700 ataques contra la educación ocurrieron entre 2015 y 2019, afectando más o menos a 22.000 estudiantes, maestros y personal educativo. Estamos hablando con corte del 2019. Imagínense en este momento cuáles deben ser las cifras cuando tenemos una guerra en, en Ucrania y cuando tenemos un conflicto en Palestina y y tenemos otro gran montón de conflictos más pequeños que precisamente por la cobertura mediática que tienen estos dos que mencioné al principio, pues no, estos no se nombran. Entonces, todavía podríamos decir que la educación está bajo ataque. Total, total. Y es importante mencionar que solo en Colombia 1.000 maestros fueron asesinados durante el conflicto en las 5 décadas. Miles de mujeres fueron amenazados y desplazados. Los educadores palestinos también enfrentan riesgos similares. Las escuelas han sido repentinamente atacadas o atrapadas en fuego cruzado. Construcciones dañadas y destruidas en Gaza. Y vidas perdidas. Maestros y vidas perdidas. Personas que estaban ahí haciendo lo que siempre habían hecho y de repente ya no están. Y además que en Gaza ocurre algo muy particular y es que eh, su infraestructura educativa, sobre todo la educación superior, a ellos les ha costado muchísimo. Los gazatíes han tenido que desplazarse a otras regiones, por ejemplo a Egipto, los jóvenes gazatíes, para poder acceder a educación universitaria. En los últimos años, habían logrado construir una universidad islámica, una universidad que iba a atender precisamente a los jóvenes gazatíes, pero pues recientemente fue completamente destruida, precisamente bajo la excusa de que allí se refugiaba Hamas y entonces pues prácticamente lo que habían avanzado en medio de las dificultades, porque pues este conflicto, a pesar de que ahorita está muy en boga y lo conocen, pues Lleva mucho muchísimas tiempo. personas, pues a pesar de las dificultades, habían logrado construir su universidad, habían logrado tener educación universitaria para muchos de sus jóvenes, pero obviamente ya está completamente destruida y eso, por supuesto, significa un retroceso. Y en Ujú. cuanto a Colombia, las negociaciones con el acuerdo de paz,
Y en cuanto a, a los acuerdos de paz, la educación a menudo es una idea que no llega No, pronto no a la llega, vida. ni se nombra, ¿eh? Ujú. Por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia, como otros planes de paz propuestos en Medio Oriente, eh, han, han dado, pues, ha sido limitada para recuperar todo lo que tiene que ver con la educación. Digamos, no es lo primero en lo que se piensa, no es una prioridad, pero sabemos que, por ejemplo, la ONU, y en especial la UNESCO, pues está ahí tratando como de mantener un servicio educativo que permita reconstruir la sociedad precisamente desde las escuelas. Ujú. Pero en situaciones de conflicto siempre será muy difícil y no será la prioridad. Pasar por alto la educación no es muy bueno porque es la manera de llegar a la paz. Una paz sostenible requiere educación. Los maestros no solo mantienen la esperanza viva durante los conflictos, plantan semillas para un futuro más pacífico. Y tenemos que reconocerles eso que han hecho cada uno de esos maestros en lugares de conflicto donde han tratado de mantener y dar esperanza y sembrar semillas para un futuro mejor y pacífico. Muy importante de mencionar. Y bueno, entonces pues este episodio nos deja con esta reflexión, el papel vital, la importancia que tenemos los educadores en regiones afectadas por el conflicto. Es también un llamado a la acción para apoyar su invaluable trabajo. Eh, es un recordatorio para remembrar precisamente sus luchas y de que la educación no se trata solo de libros de texto o de aulas, sino se trata precisamente de esperanza, de resistencia y de unas posibilidades para el futuro. Claro que sí. Muchas gracias a estos maestros que han estado en zonas de conflicto y que han mantenido la esperanza y que han mantenido y ayudado a sus estudiantes a pesar de todo. Y bueno, maestros, en el próximo capítulo, en el próximo episodio, vamos a explorar fascinantes medios o formas sutiles para fomentar el pensamiento independiente cuando los entornos son desafiantes. Cambios de gobierno, situaciones donde no nos dejan enseñar a los estudiantes cosas. ¿Cómo hacemos una resistencia silenciosa? ¿Cómo podemos sembrar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes cuando el ambiente no nos lo permite? Cuando el sistema no nos lo permite. Profundizaremos mucho en cómo lo hacemos de manera sutil. Les vamos a dar algunas estrategias para ayudar a esos estudiantes a fomentar el pensamiento crítico y también nosotros como maestros prepararnos para ver estos estudiantes siendo críticos, porque cuando tú fomentas el pensamiento crítico, ellos te van a criticar a ti. Claro, porque tú eres la autoridad, tú eres Exacto. la autoridad. Exacto, entonces como tenemos que estar también preparados para eso, pero eso todo se los vamos a decir en el siguiente capítulo. Y también vamos a tener un episodio especial sobre educación emocional, ya que hace poco en Colombia se firmó el proyecto de ley, sí, ya es ley de obligatoriedad de enseñar, hacer la cátedra de educación emocional. Vamos a tener un invitado muy especial que nos va a contar cómo se hace esto en España. ¿Cómo hace su proyecto de educación en España? Entonces, educación emocional en España. Entonces, les vamos a contar más adelante todos los detalles. No se lo pierdan. Continúen siguiéndonos, comentando si quieren estar en el podcast, escríbanos también, que somos muy felices de escuchar a otros maestros. Bye. Nos Gracias por vernos. vemos. Chao, chao, Ujú. chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.